nuestro micro de hoy tenemos una visita que, como siempre, engalana el programa. Porque esta semana, más precisamente el miércoles 25, Mercedes cumplió años. Y no podemos terminar nuestro micro sin hablar de nuestra ciudad. Para hablar de la historia de Mercedes, siempre tenemos que referirnos al licenciado Ricardo Tabossi, que no solamente ha escrito un libro muy importante, muy interesante, sino que es una fuente permanente de consulta. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por venir. Bueno, por favor, aquí estoy para conversar contigo. Claro. Bueno, un nuevo cumpleaños de Mercedes. ¿Qué podemos decir de esta hermosa ciudad y de esta historia que es incluso anterior a la patria, a la fundación de la patria, digamos? Y de las primeras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del Río de la Plata. Reparemos, por ejemplo, que Montevideo, capital del estado oriental del Uruguay, fue fundada en 1726 y Mercedes fue fundada en 1745. Y así podríamos multiplicar los ejemplos. Efectivamente, cumple Mercedes 262 años. Y cuando uno cumple muchos años, la familia tiene que hacerle un gran homenaje. Así es. ¿No es cierto? Una gran fiesta, amigos, parientes, que desborde el salón. Yo no sé si Mercedes va a recibir su cumpleaños con un gran homenaje. Lo va a recibir en septiembre, un poquito más tarde, en ocasión del aniversario de la Virgen de la Merced, que también tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Sin duda, vale la pena recordar que al principio, hasta que no se supo, mérito del doctor, abogado e historiador Alfredo Iribarren, hasta que no se supo la fecha de los orígenes de Mercedes, las celebraciones mercedinas, digamos el cumpleaños de Mercedes, se celebraba el 24 de septiembre, día de la patrona de Mercedes. Y eso sí, ahí había certeza, sabíamos que Mercedes tenía por patrona a la Virgen de las Mercedes, por lo menos desde el año 1805. Y ahí, digamos, salíamos todos a procesionar y a celebrar el cumpleaños de Mercedes. Claro. Pero el doctor Iribarren le dio a Mercedes una fecha laica, digamos, y ya no religiosa. ¿En qué se fundó el doctor Iribarren para determinar que ese 25 de junio era el aniversario de Mercedes oficial, digamos? Sí, todavía no era oficial, después se hizo de esa fecha oficial. En estudios históricos, él investiga en el Archivo General de la Nación, presenta su monografía titulada Los orígenes de Mercedes, en un concurso que organiza el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, sobre monografías inéditas sobre la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. El doctor Iribarren lo presenta, gana el primer premio, estamos en el año 1936, y ahí surge la fecha del 25 de junio de 1752. Pero a partir de esa fecha, digamos, empieza a tomarse el 25 de junio, pero recién será en 1955, en las vísperas del nuevo aniversario de Mercedes, cuando el Consejo Deliberante, por ordenanza o resolución del 24 de junio, las vísperas del 24 de junio del 55, declara como fiesta cívica y declara de forma oficial el 25 de junio como la fiesta de Mercedes. La fiesta de Mercedes. ¿Cómo era, profesor, esta Mercedes incipiente hace 200 y pico de largos años? Bueno, ¿cómo era? Invito al auditorio a que suelte la loca de la casa. La imaginación. La imaginación. Los documentos de época señalan que Mercedes era un fuerte. El primer núcleo urbano, por decirlo de alguna manera, de Mercedes fue un fuerte de palo a pique.
Palo de ñandubay es una madera muy resistente a la intemperie, a la agresión del medio. Palos de ñandubay clavado perpendicularmente de una altura de más o menos 3 varas y media de alto, en forma cuadrilongo de 100 pasos de lado, más o menos. Y dentro de ese cuadrilongo de palo a pique, 3 ranchos y un corral. El corral para la caballada, fundamental, porque estamos en la línea del desierto. Estamos en las puertas del desierto. Como dijo el virrey Bertis, la Guardia de Luján es la llave del desierto y el centro de la frontera. Así definió el virrey Bertis a Mercedes en sus principios, ¿no? Y si estamos frente al desierto, no podemos estar sin caballos. Claro. Y el caballo es fundamental. De ahí que el corral estuviese dentro del fuerte, claro. Porque, en fin, la guerra con el indio, robos, claro. Y la guerra con el indio no se puede hacer sin caballo. Por eso que, los blandengues era una fuerza militar de caballería. Señores, es la primera caballería argentina. No los húsares de Pueyrredón, no los granaderos de San Martín. La primera caballería argentina se llamó Blandengues de la Frontera. Y fue mercedina. Y tuvo por cuna la Guardia de Luján, hoy Ciudad de Mercedes. Qué orgullo, lo dice el profesor siempre esto, me encanta. Bueno, ¿y cómo era la vida? Bueno, eran 3 ranchos y el corral. ¿Los otros 3 ranchos para quiénes o para qué eran? Para la tropa que guarnecía el fuerte y que tenía que hacer la recorrida, porque si bien es cierto el fuerte es una posición fija, un reducto estable, defensivo, aferrado a la tierra, sus moradores, los soldados, en un primer momento milicianos, es decir, vecinos de la frontera, que tenían que hacer el servicio, porque era criterio de la época, donde no estaba tan avanzado el concepto de estatizarlo todo, era criterio de la época que los intereses particulares debían ser atendidos y defendidos por los propios, digamos, damnificados por los propios interesados particulares. Nadie mejor. Y el Estado ahí no interviene. Por eso que este fuerte, de 1745, no lo levanta el Estado, no lo construye el poder real, digamos, o el Cabildo de Buenos Aires. Son los propios vecinos de la frontera que lo levantan, ¿no? Y ellos son guarnición. Mayor mérito. Claro que sí. Y ellos son la guarnición, que tienen que hacer recorrida el campo. ¿Qué significa esto? Salir y recorrer hasta 20, 25 leguas, tierra adentro, para detectar los misteriosas ondulaciones del desierto. Y enseguida retornar y dar aviso. Y estar prevenido ante la imprevisión o ante el malón probable. Claro. ¿Durante cuánto tiempo se mantiene este fuerte sin cambios? ¿Cuándo aparece el primer cambio o se va empezando a vislumbrar lo que, bueno, sería la primera ciudad mercedina? Sí. Este fuerte de 1745, construido por los propios vecinos de la frontera, por los propios milicianos, va a ser, digamos, tomado luego por el erario público, tomado por el municipio de Buenos Aires, lo toma el poder político, lo hace suyo. Dice, bueno, ahora lo atendemos nosotros. Y es en ese momento de ahora lo atendemos nosotros, lo reponemos nosotros, lo reparamos nosotros, cuando se crea el regimiento de Blandengues. El regimiento de Blandengues es sostenido por el municipio de Buenos Aires, por el Cabildo de Buenos Aires, por el erario municipal. Entonces se van los milicianos, esos vecinos, y en su lugar vienen los blandengues. Con lo cual el fuerte y la frontera
gana en estabilidad. Porque esto de los milicianos era un poco que sí que no, repudiaban el servicio militar. Claro. Todos repudiaban el servicio, le resultaba odiosísimo la guarnición Claro, de, era una de cuestión de frontera. necesidad nada más. Y cuando podían desertar, desertaban. Y un poco acá tenemos la prefiguración en estos milicianos, obligados a cubrir la frontera y que cuando podían se iban, tenemos prefigurado a Martín Fierro. ¿No? ¿No dice Martín Fierro, volví al cabo de 3 años de tanto sufrir al ñudo, resertor, pobre y desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mismo que el peludo enderecé pa' mi cueva? Desertó Martín Fierro de la frontera. Bueno, estos muchachos también. Entonces, hay que encontrar una solución. Creamos un regimiento, o un cuerpo, o una unidad militar profesional. O sea, paga. Con lo cual se estabiliza el fuerte y se estabiliza la frontera. Y son los blandengues, que ocupan el mismo reducto y después lo van mejorando, obviamente, claro, ¿no es cierto? Así hasta el año 1779. A ver esa memoria con respecto a las fechas, de 1745 a 1779, el mismo reducto mejorado y ampliado, claro, pero el mismo reducto. Y en 1779 se saca este fuerte, porque ya no cumplía funciones, sino no está bien ubicado, se lo saca y se lo lleva cosa de media legua, más adentro, digamos, más hacia el desierto. Media legua, son 2,5 kilómetros, 3, 5 kilómetros se lo saca. Y se lo coloca en una lomada, tenía mejor visión, que es hoy la manzana que ocupa el Palacio Municipal. Ajá. El Palacio Municipal está levantado sobre el antiguo fuerte de la Guardia de Luján, de 1779. Eso pocos lo saben, ¿eh? Ahora sí. Hay que comprar el libro del profesor Tabossi. Bueno, cuánta historia, ¿no? Entonces en esa manzana, no solamente hoy está el poder político actual, sino que, bueno, tiene mucha historia detrás de sí. Y claro, ahí estuvo cuando se traslada el primitivo reducto, que era, dijimos, Cuadrilongo, sí, en 1779, al solar que hoy ocupa el Palacio Municipal, hay que hacer un nuevo fuerte. Claro. ¿No es cierto? Y este nuevo fuerte se construye según las más modernas técnicas y propuestas o planteos militares europeos. Y estaba de moda en la ingeniería militar europea de la época las construcciones fortificadas en forma de estrella. Ya no el cuadrilongo, sino en forma de estrella de 4 puntas. Así. Y ese va a ser el diseño que tiene este segundo fuerte, claro, forma de estrella, que tiene más o menos 150 metros de lado. Y quienes lo visitaron, los que pasaron por aquí, no dejan de sorprenderse de este diseño, forma estrella o sistema Vauban, así llamado porque el ingeniero militar que diseñó este tipo de fuerte, francés, ingeniero de Luis XIV, se llamaba Vauban. De modo que a estos fuertes se les llama fortificación Vauban, B corta y B larga, Vauban. No dejaban de sorprenderse cuando veían semejante fuerte. Muy sofisticado para la época. ¿Y para con quién? Con los indios. Ya no se justifica, es demasiado. Lo que pasa que ese fuerte, este fuerte, nuestro fuerte, era sede del Comando General de la Frontera. Acá estaba la inteligencia, el cerebro, la decisión de
toda la frontera bonaerense. O sea, desde acá partían todas las Todo, órdenes. todo. Y que llegaba hasta el sur de Santa Fe. Y que cubría una línea de 155 leguas. Hagan la cuenta. La capital entonces de la frontera bonaerense en el siglo XVIII fue Mercedes. ¿Cómo evoluciona la ciudad, profesor? La fundación de Mercedes Guardia de Luján responde a la lucha contra el indio, ¿no es cierto? Esta lucha contra el indio se lo conoce en los textos escolares como la conquista del desierto. Y como dicen los criollos, principio quieren las cosas. Y el principio de esta historia, de esta ocupación del desierto, o si ustedes quieren, ocupación del espacio pampeano bonaerense, y luego pampeano, comienza con la fundación del fuerte de la Guardia de Luján. Es el primer paso. Y ahí queda instalada la primera línea de fuertes y fortines. Después se avanza. La segunda línea, ya estamos en los tiempos de Juan Manuel de Rosas, se levanta en 1827, 1828. De 1745 a 1752 saltamos a 1827-28, cuando se funda Junín, 25 de mayo y Bahía Blanca. De modo que fíjate vos cómo se extiende la línea. De modo que Mercedes queda ahora a retaguardia de la nueva línea de frontera. Y al quedar a retaguardia de la nueva línea de frontera, ya pierde esa importancia militar castrense de avanzada que tuvo durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX. ¿Y ahí empieza a formarse la ciudad? Claro, desde luego. En realidad la ciudad empieza a formarse desde el mismo momento en que llegan los blandengues, porque la corona dispone, ordena, aconseja que los blandengues no sean meros soldados, sino que los blandengues sean los vecinos de la frontera, y que los blandengues estén casados, y que tengan familia, que tengan hijos. Es decir, que la política contra el indio en este momento no es meramente militar. Claro, que se sientan también pertenecientes al lugar. Claro, es poblacional. Es decir, defender sí, parapetado en un fuerte sí, pero poblar. Y yo he manejado registros de blandengues y he visto que la mitad, por ejemplo, de una lista, allá por el año 1777, la mitad de los soldados blandengues que cubren y que hacen guarnición son agricultores. Estamos en presencia de una interesante figura, el soldado agricultor. Entonces se arraigan, y bueno, en ese arraigo ya, y con familia ya se va configurando la ciudad, el pueblo, ¿no es cierto? Profesor. Ahora, perdón, si hablamos ya de planos y de dibujo de la ciudad, tenemos que ir al año 1825, cuando llega aquí un señor enviado por el departamento topográfico, que hace o dibuja el primer plano de lo que es hoy la ciudad de Mercedes, pero solamente dibuja el centro de Mercedes, 1825, que se llamó José de la Villa. El tiempo en televisión usted sabe que es tirano, yo me quedaría escuchándolo mucho más, pero tenemos que cerrar. Le pediría una definición, usted que es una persona que ha dedicado buena parte de su vida y sigue, creo yo, dedicándole mucho a Mercedes, desde aquel siglo XVIII lejano hasta hoy,
¿Qué significa Mercedes para el país pero también para usted? Bueno, la tentación es grande, la tentación de caer en aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero los hechos son los hechos, ahí están, son objetivos. En el siglo XVIII y primeras décadas del siglo XX, Mercedes era cabeza de frontera, con todo lo que eso implica, el movimiento. De aquí salían, por ejemplo, las expediciones a las Salinas. Acá se congregaban 160 carretas y carretones en busca de la sal, conquista de la sal, y de acá salían. Todo eso implica un movimiento impresionante. Y luego, ya a fines del siglo XIX, era tal el despegue de Mercedes en el aspecto ya no militar, sino en el aspecto administrativo, judicial, edilicio, que todo el mundo lo sabe esto, fue propuesto para capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que pasó. ¿Y para usted qué significa? El Mercedes de entonces... Todo. Significa que no se ama lo que no se conoce. Exacto. Y estudiar la historia de Mercedes implica arraigarse y amar a Mercedes. Y yo creo que los mercedinos no conocemos nuestra propia historia y creo que los mercedinos no queremos a nuestra ciudad. Bueno, hay que comprar el libro del profesor Tabós y yo se los recomiendo porque allí está todo, lo político, lo militar, lo social, lo religioso, en fin, está toda Mercedes. Es un trabajo realmente magnífico, encomiable y que debería estar en todas, yo lo propuse en su momento, en todas las bibliotecas de todas las escuelas mercedinas para que los chicos supieran exactamente qué pasa los 25 de junio. Te puedo hacer una aclaración. Sí. El libro del cual hablas toma la historia de Mercedes a partir de 1810. Ajá. Y nosotros hemos estado hablando esta noche. Hay que escribir uno, hay que publicar otro. Ya está. ¿Ya está publicado? Sí, de 1810 para atrás, no de 1745. Hay que encontrar los dos. No los vas a encontrar. Hay que hacer otra edición. Hay que hacer otra edición. Bueno, la Dirección de Cultura, desde acá se lo sugerimos. Ya se lo sugerimos una vez acerca de uno, se lo sugerimos desde acá, desde la mayor modestia. Le agradezco, como siempre, mucho por su generosidad. Muy bien. Y por todo lo que siempre nos aporta. Gracias, Susana. Feliz cumpleaños para Mercedes en esta semana y sigamos recordándola siempre. No solamente se recuerda a lo que uno quiere el día del cumpleaños, hay 365 días para recordarla. Susana Espano para Telered, desde aquí de Radio Fénix. Buen fin de semana.